a pedir si me acompañas con tu Biblia al libro de Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Amén. Mateo capítulo 5 y vamos a leer a partir del versículo número 1, Mateo 5, 1. Y dice la palabra de Dios: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Continuamos. La sal de la tierra. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Muy bien. En este capítulo de Mateo, capítulo 5, y prácticamente, hermanos, el capítulo 6, el capítulo 7, Dios nos da unas tremendas enseñanzas. Dice ahí al inicio del capítulo las bienaventuranzas, pero prácticamente es un mismo sermón el que da el Señor Jesucristo y nos da unas enseñanzas para todas las áreas de nuestras vidas. Y hoy vamos a ver algunas de ellas, las primeras en este sermón del monte. Lo vamos a hacer de una manera práctica, hermanos, para que dichas enseñanzas las podamos cumplir, que nos esforcemos, que podamos llevar una vida de oración, una vida de lectura de la palabra, de un estudio profundo de la palabra de Dios y de no dejarnos de congregar, para que de esa manera podamos cumplir con cada una de estas enseñanzas. En este libro, el contexto en el Sermón del Monte, hay una serie de bienaventuranzas, que viene siendo una serie de virtudes que muestran los seguidores del Señor Jesucristo. Yo te pregunto, hermano, ¿quiénes son seguidores del Señor Jesucristo? Amén. Dice ahí: vosotros sois la sal de la tierra y vosotros sois la luz del mundo. Y hermano, hermana, en este contexto, la sal y la luz son el carácter virtuoso de las personas que siguen a Cristo, las cuales reflejan todas las virtudes que se mencionan en las bienaventuranzas. Cuando son pronunciadas las bienaventuranzas, hermano, hermana, no se está refiriendo a distintos tipos de personas,
Cuando leemos, tal pareciera que es así, pero no, hermano. No se refiere a varios tipos de personas. Son virtudes espirituales y morales que deben de manifestarse en los seguidores del Señor Jesucristo. Y no separadamente, sino en conjunto. Es una serie de virtudes que nos está dando el Señor Jesucristo para que nosotros podamos ejercer esas virtudes, pero también lleva a grandes responsabilidades, porque muchas veces podemos decir bienaventurados. Y si yo te pregunto, hermano, ¿quién quiere ser bienaventurado? Amén. Pero hay grandes responsabilidades que nos conlleva a ser esos bienaventurados. Prácticamente, hermano, lo que nos está dando el Señor Jesucristo con estas bienaventuranzas, con esa serie de virtudes, es un código de comportamiento para sus hijos, para sus seguidores. Amén. En este evangelio escuchamos estas dos parábolas que son la manera en que debe de vivir un cristiano. Esta parábola nos habla sobre la sal de la tierra y la luz del mundo. Y es lo que vamos a ver el día de hoy. La sal de la tierra y la luz del mundo. Y lo vamos a ver en este contexto, hermano, porque primero el Señor Jesucristo nos da esa serie de virtudes, de características que cada uno de nosotros debemos o deberíamos de cumplir. Y enseguida nos habla de ser la sal de la tierra y la luz del mundo. El Señor Jesucristo no nos dijo o no nos dice, puede ser la sal de la tierra o puede ser la luz del mundo. El Señor Jesucristo es tajante cuando nos dice, vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Pero viene después de darnos esa serie de virtudes espirituales, principios morales, para que nosotros podamos reflejar precisamente que somos seguidores del Señor Jesucristo. Y vamos a ver, lo primero, vamos a poner, vosotros sois la sal de la tierra, como primer punto. Vosotros somos la sal de la tierra. La sal, todos la conocemos. La sal significa mucho o significaba mucho en la época del Señor Jesucristo, porque tiene propiedades. Y una de esas propiedades que tiene esta sustancia, este producto que conocemos, es de conservar. En la época del Señor Jesús no había congeladores, no había refrigeradores, y los alimentos perecederos principalmente se salaban para ser conservados. Y aún en estos días hay alimentos que se conservan por medio de la sal. Y esto es una propiedad precisamente que tiene la sal. Y eso es lo que tenemos que estudiar y entender el día de hoy. Es una propiedad que tiene la sal, y lo que nosotros debemos entender, que esa propiedad para nosotros debe de ser una característica, debe de ser una virtud de nosotros, que nos defina como verdaderos seguidores del Señor Jesucristo. Lo que nosotros entendemos como conservar es hacer que una cosa se mantenga en buen estado, y esa propiedad tiene la sal. Hacer que algunos productos, algunos alimentos se conserven en buen estado. Conservar también significa que vamos a guardar en determinadas condiciones esos productos para que conserven
se conserven bien, o haciendo lo necesario para que así sea. Cuando una ama de casa está conservando algún alimento y quizá la luz eléctrica se va y deja de funcionar el refrigerador, pues busca la manera de conservar los productos que tiene dentro. Quizá los pone en un lugar fresco si es que ya no está frío, y busca la manera de que ese alimento conserve para que no sea inútil, para que pueda ser productivo, para que pueda ser aprovechado. Y aquí la Biblia, hermanos, hermanas, no nos está diciendo que podemos ser la sal de la tierra. No es una opción la que nos está dando el Señor Jesucristo. Después de las bienaventuranzas, dice, vosotros sois la sal de la tierra. Está afirmando el Señor Jesucristo que cada uno de nosotros somos la sal de la tierra. No es una opción. Primero nos define nuestro carácter, cuál es el carácter que debemos de reflejar a través de esas enseñanzas que están en las bienaventuranzas. Y lo que nos está diciendo el Señor en esta similitud con la sal es que debemos de conservar nuestra integridad espiritual, nuestra integridad moral. La sal, hermanos, hermanas, por sí sola no tiene ningún uso. La sal, si no se utiliza, pues definitivamente no se le pueden ver las características o las propiedades que tiene. No se le da el uso, no puede hacer la función de conservar, pero cuando es usada, es cuando esa propiedad de conservar se hace efectiva, no antes. Cuando se mezcla con esos productos es cuando esa propiedad se empieza a hacer efectiva, y entonces podemos darnos cuenta que tiene esa propiedad de conservar. O sea, hermanos, que se tiene que demostrar que tiene esa función o esa propiedad conservadora. Y lo que nosotros podemos y debemos de entender, hermanos, es que nosotros tenemos que demostrar nuestra integridad, y que nuestra integridad sea notoria. Si no, no sirve. Te voy a pedir que abras la Biblia en el libro de Tito capítulo 2. Tito capítulo 2. ¿De qué serviría cada uno de nosotros tener propiedades o ser íntegros si no se demuestra? Tito capítulo 2, amén. Versículo número 7. Y dice la palabra de Dios: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en las enseñanzas, mostrando integridad, seriedad, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Dice ahí la palabra de Dios que dice que nos presentemos todo como ejemplo de buenas obras. Dice en la enseñanza, mostrando integridad, mostrando seriedad. Si cada uno de nosotros se dice cristiano y no muestra integridad, no muestra esa seriedad, no es ejemplo, entonces no estamos haciendo la función para la cual fuimos llamados. Dice ahí la palabra de Dios, no sirve más para nada. ¿De qué serviría a nosotros si no mostramos la integridad? Te voy a pedir que abras también la Biblia en el libro de Job, capítulo 31. Job, capítulo 31. Y es impresionante, hermano, este
estas palabras, estos versículos que vamos a leer. Un hombre que se mantuvo íntegro a pesar de las circunstancias, a pesar de las dificultades. Muchas veces nosotros pasamos por tiempos difíciles y muchas veces se termina la integridad. Pero dice la palabra de Dios, libro de Job, amén. Job, versículo 1, el título dice, Job afirma su integridad. Y dice ahí la palabra de Dios, versículo 1, hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? ¿Por qué? ¿Qué galardón me daría de arriba Dios? ¿Y qué heredad del omnipotente desde las alturas? ¿No hay quebrantamiento para el impío y extrañamiento para los que hacen iniquidad? ¿No ve él mis caminos y cuenta todos mis pasos? Si anduve con mentira y si mi pie se apresura a engaño, péseme Dios en balanza de justicia y conocerá mi integridad. Un hombre que demostró su integridad a pesar de que lo perdió todo, a pesar de que era un hombre justo delante de Dios, pero en ningún momento perdió su integridad. No hubo ningún argumento que él pusiera para perder esa integridad y se mantuvo íntegro en sus valores espirituales, sus valores morales. Y hermano y hermana, eso es lo que espera Dios de nosotros. Por eso dice, vosotros sois la sal de la tierra. Tenemos que demostrar nuestra integridad. ¿Qué es la integridad? Algunos conceptos que yo hallé, dice ahí, ¿qué es la integridad? Es la rectitud, cualidad de una persona que es justa y recta en el sentido moral. Esa es la integridad. Integridad también es probidad, y esto significa moralidad, integridad y honradez en todas sus acciones. Buscando también encontré que significa entereza, y es una cualidad de la persona que afronta un problema o dificultad con seriedad y con fortaleza. O sea que su propiedad no cambia. La sal, hermanos, no cambia sus propiedades. Y es lo que nos dice el Señor el día de hoy. Vosotros sois la sal de la tierra. También significa firmeza. Y firmeza, dice, es voluntad inquebrantable y consistencia en la realización de algo. O sea, hermanos, que es algo inamovible, que las circunstancias exteriores no pueden deshacer. Esa es una persona íntegra. Y regresamos ahí a Mateo capítulo 5. Versículo 13. Amén. Dice el versículo 13, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Dice ahí, si se desvaneciere. Y desvanecerse significa, hay dos cosas que yo encontré, y una es hacer poco a poco menos densa o intensa una cosa hasta que desaparece. Repito, hacer poco a poco menos densa o intensa una cosa hasta que desaparece. Y también significa eliminar, borrar de la mente una idea, un sentimiento,
un conocimiento, etcétera. Eso es lo que significa si se desvaneciere. Muchas veces cuando nosotros empezamos a dejar poco a poco la oración, cuando empezamos poco a poco a dejar de congregarnos, de tener un estudio de la palabra, eso es lo que está pasando. Muchas veces argumentos por el trabajo, ocupaciones, y empezamos a dejar realmente cosas importantes para que permanezcamos en integridad. Dice que poco a poco hasta desaparecer. Lo hemos visto muchas veces, varones, mujeres que estaban apasionados por el Señor empiezan a dejar sus tiempos de oración, empiezan a dejar de asistir a su célula, de asistir a la congregación, y en poco tiempo desaparece. Y esa intensidad, esa espiritualidad con la que vivían, no sirve más para nada, dice la palabra. Y eso es algo que nosotros debemos de entender, que no podemos dejar nuestros tiempos de oración, no podemos empezar a dejar nuestro estudio bíblico, nuestra célula, nuestras reuniones, porque entonces estaríamos poco a poco desvaneciéndonos. Y dice, no sirve más para nada. Cuando la sal pierde su valor, cuando el cristiano pierde su integridad, no sirve y todo lo demás se acaba. Por eso la comparación de Jesús, pues la sal es como el cristiano, es el testimonio, lo que debe de permanecer. Lo que somos nosotros como cristianos debe de permanecer, una vida coherente, seguir al Señor con nuestras vidas, con la palabra y con los actos. Cuando esto se pierde el sentido, entonces lo que soy como cristiano se ha corrompido definitivamente. Y no puede haber un cristiano, quizá ladrón, quizá mentiroso. No puede ser, hermanos. Debemos de tener un ejemplo, es una virtud espiritual. No importa las circunstancias por las que estemos pasando. Debemos de conservar esa integridad. Amén. Otra propiedad que tiene la sal es quitar la pudrición de los alimentos. Cuando los alimentos se empiezan a echar a perder, también la sal se utiliza para detener esa pudrición. Y nosotros debemos de entender que donde nosotros estamos o donde vamos a estar, primero, debido a la integridad que uno tiene, pues no vamos a participar en corruptelas, no vamos a participar en circunstancias que nos lleven precisamente a perder nuestra integridad. No vamos a participar en mentiras, no vamos a estar donde quizás esté hablando con palabras de doble sentido, con albures, porque debemos de mantener nuestra integridad. Incluso donde llega un cristiano, si se están hablando mentiras, si se está hablando con palabras de doble sentido, con albures, en cuanto llega un cristiano debe determinarse, porque esa es la función que nosotros tenemos o que deberíamos de tener. O sea, no podemos nosotros participar cuando están quizá compañeros de trabajo hablando con palabras de doble sentido y todavía seguirles la corriente, sonreír o reírnos de lo que están diciendo. Ahí no estaríamos siendo íntegros en nuestros principios espirituales y morales. Donde nosotros estemos se tiene que terminar esa pudrición de valores que actualmente existen en nuestro medio. Otra propiedad que tiene la sal
es dar sabor a los alimentos. Y eso también es una virtud que debe de tener el cristiano. Que donde cada uno de nosotros llegue, quizá hay una situación difícil en una familia, en la sociedad, nosotros tenemos que darle sentido a esa sociedad, a esa familia. Quizás están pasando por circunstancias difíciles que los llevan a un estado de tristeza, a un estado de depresión, pero nosotros tenemos que llevar la alegría, porque es una virtud, es una característica que nos debe de reflejar, que debemos de dar a notar. No es algo que se pueda esconder, es algo que nosotros, por las mismas circunstancias de que el Señor Jesucristo nos dice cuáles son esas cuestiones que nosotros debemos de poner por obra, y de esa manera entonces darle alegría a las personas que quizás están pasando por una situación de tristeza o de amargura. Amén. Eso es algo que nosotros debemos de esforzarnos. Y vamos a ver qué es el siguiente punto. Vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Y ahí mismo en Mateo 5, capítulo 14, versículo 14. Mateo 5, 14, amén. Dice ahí la palabra de Dios. Y vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero, y alumbre a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Dice ahí la palabra de Dios, nuevamente, vosotros sois la luz del mundo. Nuevamente no nos da la opción, es una afirmación que nos está haciendo el Señor Jesucristo. Vosotros sois la luz del mundo. Y dice ahí una ciudad asentada, lo que quiere decir que es una ciudad establecida, que no se puede esconder, no se puede mover, es notoria esa ciudad. Y lo que nos dice aquí el Señor Jesucristo es que nosotros somos la luz, tenemos que ser notorios. Aquí el Señor Jesucristo nos está afirmando quiénes somos. Y nos lo dice después de que a través de las bienaventuranzas nos ha definido nuestro carácter. Porque eso es lo que hace el Señor Jesucristo, define el carácter del verdadero cristiano. Y que se debe de manifestar, y ahora nos dice, como la luz del mundo. ¿Qué es la luz? La luz es una forma de energía que ilumina las cosas y que las hace visibles. Eso es lo que nosotros entendemos que es la luz. Dice ahí que no se puede esconder y prácticamente imposible que donde hay luz no se note, hermanos. Y eso es precisamente el llamado que nos hace el Señor. Y podemos determinar que esa luz es el carácter dado por Dios a los que tienen esas virtudes espirituales y morales descritas en las bienaventuranzas. Y entonces vamos a ser la luz del mundo. Amén. Un carácter así, hermano, es imposible esconder. No se necesita incluso ni hablar cuando uno manifiesta este carácter. Son cosas que no pueden ser, hermano. No se puede esconder una persona con este carácter. Y ese es el llamado que nos hace el Señor Jesucristo. Cuando una persona cumple con esas características, con estas virtudes, son figuras impactantes para los oyentes.
Esa es una marca indeleble en sus memorias. Dice, por eso todos saben que una ciudad asentada en un monte no se puede esconder, no se pueden ocultar esas virtudes cristianas. Dice en el versículo 15, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. Un almud, hermano, es una medida antigua, era como un cajón donde se medían los granos, donde se medían ciertos sólidos. Y lo que nos refiere aquí el Señor Jesucristo es que nadie puede encender una luz y meterla en ese cajón, meterla abajo. ¿De qué serviría esa luz? De nada. Y lo que nos refiere el Señor Jesucristo es que nosotros no podemos esconder esas virtudes. Y muchas veces, hermano, caemos en el error de esconder esas virtudes, esos principios espirituales, morales. Cuando no damos testimonio, cuando dejamos que argumentos opaquen esa luz, cuando no predicamos el Evangelio de Cristo por evitar quizá la crítica, la burla, la mofa, y muchas veces permanecemos como cristianos en lo secreto. Y eso sería esconder esa luz debajo de un almud. No se puede esconder, no debemos de esconder esas virtudes. Tenemos que ser luz para aquellos que necesitan de claridad, porque están viviendo una vida de tinieblas. La luz, hermanos, representa lo bueno, lo recto, lo verdadero, lo virtuoso. Lo que hay en una vida cristiana. Y entonces donde no hay luz hay tinieblas. Y las tinieblas representan lo malo, representan lo negativo, representan el pecado. Y debemos de entender, hermanos, que las tinieblas prácticamente son la ausencia de luz. Cada uno de nosotros, el Señor nos sacó de las tinieblas. Pero fue porque vino la luz a nosotros. Y la luz es el Señor Jesucristo. Amén. Debemos de entender que tenemos un llamado del Señor. El Señor nos dice que somos la luz del mundo y es nuestra responsabilidad llevar esa luz del Evangelio de Cristo a todas las personas que lo necesitan. ¿De qué serviría conocimiento? ¿De qué serviría, hermanos, tener ese carácter del Señor Jesucristo descrito en las bienaventuranzas si no hacemos uso de ellas? Tenemos que predicar el Evangelio. Tenemos que predicar que el Señor Jesucristo es esa luz. El mal, hermano, las tinieblas avanzan hasta donde los cristianos lo permiten. El mal avanza si nosotros lo permitimos, si dejamos de ser luz. Hoy el mundo, hermano, está siendo adoctrinado mediante la televisión, mediante el cine, el internet, mediante literatura, con ideologías que están llevando a la humanidad en vivir en tinieblas. Y nuestro llamado, hermanos, es ser la luz del mundo. Y no vamos a entrar en discusiones, basta con poner en práctica esas virtudes espirituales, esos principios morales que nos enseña la palabra, y será suficiente para ser la luz del mundo, será suficiente para llevar claridad a las personas. Se necesita de verdaderos varones, mujeres que sean la luz del mundo,
para darles esa claridad, ser quien los ilumine en esas tinieblas y vean la luz de Jesucristo. Amén. Te voy a pedir que abras la Biblia en el libro de Juan, capítulo 1. Juan, capítulo 1. Amén. Juan, capítulo 1. Versículo 1 dice la palabra de Dios: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Él es la luz y nosotros debemos de llevar la luz. Nosotros somos los que representamos al Señor. Dice ahí en el libro de Juan, anotas ahí, es primera de Juan lo que te leí, pero vamos a Juan nuevamente, a Juan. Dice en el versículo 8 de Juan, en el 7, dice: este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todo creyente creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbre a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa es la luz, hermano, y lamentablemente en muchas ocasiones podemos parecer más a los fariseos que a Cristo cuando dejamos de ser esa luz. Nosotros tenemos que ser la luz el día de hoy, hermanos, porque reflejamos la luz que Él nos ha transmitido. Así como la luz refleja la luz del sol, así debemos reflejar la luz de Jesús a los demás. Dice el versículo 16, regresamos a Mateo 5, versículo 16. Y es una instrucción que nos da el Señor Jesucristo nuevamente. Primero nos define y nos dice qué es lo que no debemos de hacer. Y dice ahí la palabra de Dios, versículo 16: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, hermanas, tenemos que muchas veces dejar la religiosidad y tenemos que ser auténticos cristianos, más humanos en buen sentido, en el sentido del amor mutuo. Dice la palabra que en esto conocerán todos los que sois sus discípulos, si tuviéramos amor los unos por los otros. La religiosidad, hermanos, nos deshumaniza. El legalismo puede ser una trampa, nos
hacemos realmente cristianos y espirituales a la medida que cultivemos las virtudes y los principios morales junto con los frutos del Espíritu Santo. Y en la medida en que desbordemos esas virtudes en amor al prójimo, lo vamos a lograr. Y solo es espiritual lo que viene del Espíritu Santo, hermanos. Y eso es lo que nos dice aquí el Señor. Dice así: alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Somos luz, hermano, o deberíamos ser luz según lo que dice la palabra. Y el Señor nos ha puesto aquí para hacer luz. Amén. Por último, te voy a pedir que me acompañes con tu Biblia en el libro de Hechos, capítulo 13. Hechos, capítulo 13. Le voy a pedir a mi hermano del piano si me acompaña y mis hermanos de la alabanza, por favor. Amén. Hechos 13 y vamos al versículo número 47. Y dice ahí la palabra de Dios: porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Amén. Y es algo que nos dice el Señor en esta noche, hermanos. Dice que nos ha puesto para luz de los gentiles, de aquellos que no creen en el Señor, de aquellos que están en tinieblas, de aquellos que están viviendo quizá matrimonios que se están desbaratando, que se están desgarrando, jóvenes, jovencitas que andan en rebeldía, fuera del hogar, en adicciones, en promiscuidad. A esos nos ha mandado el Señor a hacer luz. Dice: y así alumbre. Alumbre significa dar luz, dar claridad a los demás. Y eso es algo que nos está mandando el Señor el día de hoy. Dice que nuestras obras tienen que ser vistas, y no para vanagloriarnos, sino para que Dios sea glorificado. Somos luz significa ser cristianos. La palabra cristiano quiere decir pequeño Cristo, ser ejemplo. Y si el Señor es luz, nosotros también somos luz. Y en la misma medida hacemos la misma función de alumbrar, de guiar, de dar claridad a aquellos que andan en tinieblas. Dice: haciendo buenas obras para que sean vistas y edificar a los hombres. Y hay algo que te quiero decir que quede muy claro: no son las obras las que alumbran, sino es nuestro carácter. Las obras son la consecuencia de llevar a la práctica ese carácter, esas virtudes, esos principios espirituales y morales que aprendemos a través de la palabra de Dios. Las virtudes que debemos de practicar señaladas en las bienaventuranzas. ¿Para qué debe de brillar nuestra luz? Para la gloria del Padre. La gloria del Padre es el objetivo principal que hemos de tener siempre presentes en todo cuanto hacemos. No le podemos robar la gloria al Señor. Todo es para la gloria del Señor, hermanos. Cada uno de nosotros tuvimos un llamado. Cada uno de nosotros
venimos en algún momento por primera vez, y ahí empezó nuestra instrucción para que podamos ser la sal de la tierra, ser la luz del mundo. Hoy el Señor nos dice a través de la palabra: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Allá en esos lugares donde hay tinieblas por la ausencia de luz, hermano, hermana. A veces podemos leer la Biblia, podemos ver promesas para nuestras vidas, y gracias a Dios por todas las promesas, pero también hay instrucción de parte de Dios para que nosotros podamos ser esos hombres, esas mujeres con el verdadero carácter del Señor Jesucristo, que seamos verdaderamente esa sal de la tierra que se necesita en este tiempo, esa luz del mundo, hermano, que se terminen las tinieblas. Situaciones estamos viviendo en este mundo, hermano, que nos tenemos que levantar como verdaderos cristianos, no a discutir, no a debatir, sino a manifestar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a la luz admirable, que es el Señor Jesucristo. Amén. Así es que si el día de hoy tú estás dispuesta a ser esa sal de la tierra, a ser esa luz del mundo, hermano, hermana, te voy a pedir que dejes a un lado tus apuntes y ponte de pie para poder adorar al Señor, para poder ahí hablar con el Señor. Y hermano, mientras preparaba yo la charla, por supuesto que fui ministrado primeramente, porque no podemos desvanecernos, no podemos perder esas propiedades, esas características que a través de la palabra del Señor nos da el día de hoy. Y si, hermano, hermana, también a ti el Espíritu te ha derruido, y si crees que el día de hoy quizá tienes que pedirle perdón al Señor, este es el momento, hermano. Así es que te voy a pedir que ahí cierres tus ojos. Cierra tus ojos, hermano. Cierra tus ojos. Y tú ya sabes orar, hermano, ya sabes orar, hermano. Y hoy estamos delante de ti, Señor. Hoy humillamos nuestro corazón, Señor, delante de ti nuevamente, Señor. Porque tu palabra es vida, Señor. Porque tu palabra, Señor, nos alienta, Señor. Porque tu palabra, Señor, nos fortalece, Señor. Porque tu palabra, Señor, nos redarguye, Señor. Y hoy venimos, Señor, a pedirte, Señor, que perdones, Señor, si hemos sido quizá tibios en tu palabra, Señor. No es a lo que nos has llamado, Señor, en esta noche, Señor. Hoy, Señor, nos has hablado a través de tu palabra, Padre. Y hoy reconozco, Señor, que no he sido lo suficientemente cristiano, Señor, para poder poner por obra tu palabra, mi Dios. Pero aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor, porque yo quiero que se manifieste, Señor, ese carácter, Padre, que me has descrito a través de las bienaventuranzas, mi Dios, en mi vida, Señor. Y no para vanagloriarme, Señor, sino para el llamado que me haces el día de hoy, Señor. Tú me has dicho, Señor, que yo soy la sal de la tierra, que yo soy la luz del mundo, Señor. Yo quiero serlo, Padre. No quiero perder el llamado, Señor. Hoy, Señor, puedo entender, Señor,
que esta enseñanza, Señor, viene de ti para mi vida, Señor. Oh, Señor, yo no quiero perder, Señor, ninguna, Señor, de estas características, de estas virtudes espirituales, mi Dios. Y hoy, Señor, yo quiero ser íntegro, Señor. Hoy quiero permanecer íntegro, Señor, en mi vida espiritual, Señor. Las virtudes espirituales y morales, mi Dios. Hoy quiero ser recto, Señor. Hoy quiero ser íntegro, honrado, Señor, en todas mis acciones, mi Dios. Yo voy a ser esa sal de la tierra, mi Dios. Voy a permanecer íntegro, Señor, de una sola pieza, Señor. No me voy a dejar, Señor, por las críticas, por las burlas. Hoy no, Señor. No va a haber argumento, Señor, que tenga yo, Señor, para perder la integridad, Padre, que tú me has dado, Señor. Hoy, Señor, yo me comprometo, Señor, a ser esa sal de la tierra, Señor. Y donde haya corrupción, Señor, donde se esté practicando la corrupción, yo lo voy a dejar de hacer, no lo voy a hacer, Señor. Porque soy la sal de la tierra, Señor. Porque esa corrupción se tiene que terminar, mi Dios. Hoy, Señor, tú me has hablado, Señor. Y si se está hablando, Señor, con palabras deshonestas, quizá con albures, con palabras de doble sentido, yo me voy a retirar, Señor. Mi presencia, Señor, hará que se deje de hablar palabras deshonestas, groserías, albures, mi Dios, porque ha llegado un cristiano, Señor. Se va a terminar, Señor, esa corrupción, Señor. Se va a terminar esa tristeza, Señor, donde quizás, Señor, haya problemas, mi Dios. Quizás, Señor, una familia, una persona esté pasando por un momento, Señor, y esté sumergido en tristeza, Señor, en agonía, Señor. Yo, Señor, como cristiano, Señor, voy a llevar la alegría, Señor, a ese lugar, mi Dios. A esa persona, Señor, a ese matrimonio, a esa jovencita, a ese jovencito, Señor, que está pasando por tremendos problemas, mi Dios. Pero esa es mi responsabilidad, Señor. Y también, Señor, yo voy a ser esa luz del mundo, mi Dios, que alumbre, Señor, que dé claridad, Padre, que se terminen las tinieblas, mi Dios, porque ahí hay una persona, un cristiano, Señor, con virtudes y con toda la intención, Señor, de predicar tu palabra, Señor, de anunciar las buenas nuevas, mi Dios. Nosotros no vamos a ocultar, Señor, esa luz debajo de un almud, mi Dios. No vamos a dejar de predicar tu palabra, Señor. No nos vamos a esconder como cristianos, mi Dios. Vamos a ser auténticos, Señor, para predicar tu palabra, mi Dios. Porque hoy nos has dicho, Señor, que esa luz no se puede esconder. No es posible que se esconda, Señor. Y esa luz, mi Dios, son esas virtudes espirituales, principios que tú nos has dado, Señor, a través de tu palabra, Señor, a través de las bienaventuranzas, mi Dios. Por eso estamos acá, Señor. Hoy, Señor, nosotros queremos ser, Señor, esa sal de la tierra, esa luz del mundo, mi Dios. Esa luz del mundo queremos ser, mi Dios. Hoy queremos darte gracias. Hoy queremos darte gracias, mi Dios. Hoy nos comprometemos, Padre, a ser, Señor, esos hombres, esas mujeres con esas virtudes, en el nombre de Jesús.